Bueno, buenas tardes, no, perdón, buenos días. No, yo siempre me trabo, pero lo que pasa es que se fueron varios y se van a perder la mejor parte. Esto parece más un simposio de nutrición, porque lo único que hablamos es de qué manera le damos de comer al suelo y a los microorganismos. Y lo cual es absolutamente cierto. Voy a seguir con la idea de los conceptos. La primera parte tratamos de contar lo que sabemos a ciencia cierta o a ciencia más o menos del funcionamiento del suelo y de toda la biología que ocurre en el suelo. Una cuestión que en este simposio no nos dedicamos a plantear, hemos comentado eso en otros congresos de APRESID, es que a partir de esa información que se mencionó en las charlas anteriores, se ha podido lograr una serie de indicadores de calidad de suelo que les sirven a los productores para tomar decisiones sobre sus manejos, lo cual no es nada menor, ¿no? Ahora, tratando de ir de esto que hablamos recién a una parte más concreta para el productor, más concreta para el proceso productivo, podemos decir que estos microorganismos que... no, me queda más cómodo ya. Esos microorganismos que aparecen abajo de la figura y que son la colección de microorganismos que describía Leonardo Erichmann con una amplia diversidad. Esos microorganismos están en el suelo y se enfrentan con la posibilidad de estar en el suelo o de acercarse a zonas más ricas del suelo. Las zonas más ricas del suelo son las zonas alrededor de las raíces que se llaman rizosfera, donde la raíz exuda o secreta gran parte de los fotosintatos que transformó a través de la fotosíntesis. Esa zona de suelo rico es donde se va a concentrar y seleccionar una gran cantidad de microorganismos. Y a partir del estudio de esa cantidad de microorganismos rizosféricos, se pueden aislar muchos microorganismos diferentes y estudiar cuál es su relación con el funcionamiento de las plantas, con otros organismos, y de eso nos va a hablar el doctor Claudio Valverde. De esa parte de la ciencia de la interacción de microorganismos con las plantas y de los microorganismos aislados en el laboratorio y que es posible cultivar, después pasamos a la posibilidad de industrializar esos microorganismos. Acá el esquemita de la industria me salió más bien un esquema de una corona de Games of Thrones, pero bueno, me salió así. Eso es para ver que me actualicé. Ya no les voy a hablar más de los Jedi, las midichlorias y la guerra de las galaxias. Ese uso de los microorganismos Ahí se da una verdadera interacción a nivel de los distintos actores de los que estamos presentes en este congreso, es decir, de los científicos, de los productores y de las empresas que generan estos productos. Y de esa interacción me voy a detener un minuto. Es fundamental que esa interacción la promocionemos entre todos. Para nosotros, estudiar la biología del suelo y estudiar la microbiología del suelo es de alguna manera inútil si lo hacemos desde simplemente nuestra idea de ir y estudiar el suelo per se. Lo que nos interesa a nosotros no es la biología, y lo voy a decir acá, voy a decir otro discurso cuando vaya al Congreso de Ecología. A mí no me interesa la biología del suelo del bosque, la biología del suelo natural. En este contexto me interesa la biología del suelo en producción agrícola. Y para conocer la biología del suelo en producción agrícola y poder manejarla, necesitamos estudiarla. Y para estudiarla, lo mejor que podemos hacer es estudiarla en casos reales de producción agrícola. Por eso es fundamental la interacción entre los productores organizados, como es lo que sucede en APRESID, y la ciencia. Y después de los productos que surgen de esos conocimientos, que haya empresas o sectores que transformen eso en productos que vuelven al agro. Bueno, no hablo más y damos las charlas. Vayan pensando las preguntas, así juntamos todas las preguntas, tanto de las charlas primeras como de las últimas, hacia el final del simposio. Gracias.
Le agradecemos a Luis Wohl por esta introducción y vamos a presentar ahora a Claudio Valverde, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador independiente del CONICET, dirige el Laboratorio de Bioquímica, Microbiología e Interacciones Biológicas en el Suelo, LBMIBS, y desarrolla proyectos sobre interacciones bacteria-planta, particularmente en mecanismos que promueven el desarrollo y la salud vegetal y su regulación genética. Con ustedes entonces, Claudio Valverde. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias a Presid, gracias Luis por la invitación a participar en este simposio, gracias a toda la gente que está presente en esta sala, la verdad que es un placer. Bueno, me toca continuar entonces con esta charla que va a estar centrada en un subconjunto de microorganismos a los cuales estuvo haciendo referencia previamente, bueno, tanto Luis como Leonardo, y son los microorganismos que ya hace unos casi 40 años se los llamó con esta sigla PGPR, que muy probablemente muchos de ustedes ya reconocen. Esta sigla viene del concepto de rizobacterias que promueven el crecimiento de las plantas. Como ya les digo, es un concepto que tiene alrededor de 40 años y que se va retroalimentando y creciendo con muchos datos experimentales que le dan validez. En primera medida, entonces, voy a ahondar un poquito más en la última parte de la sigla, que es rizobacteria. Claramente el nombre hace referencia a ese subconjunto de bacterias del suelo que tienen como hábitat, como nicho preferencial para multiplicarse y para vivir, el sistema radicular de las plantas. Y que no es novedad para ustedes. Este lugar, este ámbito o este compartimento de las plantas es crítico y es importante para lo que ocurre por encima de la superficie, y muchos de los procesos que ocurren aquí abajo son los que determinan la sanidad y la calidad de la producción que tanto nos interesa. Pero para enfocarnos en el grupo de las rizobacterias, lo que tenemos que hacer es un zoom, porque estas bacterias tienen, como les decía, como hábitat preferencial una zona muy particular del sistema radicular, que es lo que se conoce como rizosfera, que no es nada más que una capa de suelo de unos pocos milímetros de espesor que se extiende desde la superficie de una raíz, ¿sí?, desde la epidermis, que sería en un corte transversal esta capa que estamos viendo acá. Entonces la rizosfera es una zona que rodea las raíces, formada principalmente por partículas de suelo, por material exudado por las propias raíces de plantas, de naturaleza polisacarídica, es decir, es como una matriz que aglutina a estas partículas de suelo muy firmemente adheridas, pero lo más importante es que aquí hay muchísima más vida que la que estamos viendo, y para eso necesitamos hacer un poco más de zoom, ¿sí? Cuando entonces nos movemos ya en la escala submilimétrica y, bueno, con ciertas metodologías que permiten visualizar la presencia de microorganismos en un ambiente natural. Acá lo que estamos viendo es una raíz de trigo que fue colectada a campo, y tratando de cuidar lo más posible de mantener la estructura de las partículas que están adheridas a esa raíz, se puede visualizar mediante técnicas dirigidas al ADN, al genoma de las bacterias, se puede visualizar entonces que en proximidad, digamos, en una relación muy íntima con la superficie de las raíces, tenemos bacterias de naturaleza filamentosa, se sabe que son actinomicetes, y otras bacterias un poco más pequeñas, ¿sí?, de color azul o lila, que se ven aquí,
en este caso son bacterias que pertenecen al grupo de las proteobacterias, bueno, y que están muy íntimamente vinculadas a la superficie radicular. Esas son las bacterias que se conocen, que son de hábito rizosférico. ¿Por qué están ahí? Bueno, Luis adelantó hace muy poco. Están ahí porque estas bacterias evolutivamente encontraron la forma de aventajar a otras bacterias que viven en el suelo. Nos estuvo comentando de esto Leonardo, ese enorme patrimonio de bacterias y otros microorganismos que hay en el suelo. Bueno, ciertos grupos de esas bacterias han encontrado la forma, los mecanismos de acceder preferencialmente a la superficie de las raíces, ¿sí? Y allí desarrollar una serie de actividades que ahora les voy a comentar. Esto no es una decisión unidireccional de las bacterias no piensan, es un proceso evolutivo y que ha estado motorizado precisamente por la moneda de cambio, que es la cantidad de energía y alimento, que también hacía mención hoy más temprano Camilo, la cantidad de alimento, de sustratos y carbono que las mismas plantas son las que exudan a través de sus raíces. Las estimaciones varían de acuerdo al tipo de cultivo, al tipo de planta, pero en publicaciones científicas ustedes van a encontrar que entre un 20 y un 40% del carbono que es asimilado en la parte aérea de la planta es exudado a través de las raíces. Es una cantidad de carbono impresionante, ¿sí? Ustedes que viven haciendo balances de materia, seguramente les va a llamar la atención. Bueno, no es caprichoso, las plantas, los cultivos hacen eso para sostener la actividad biológica de la enorme cantidad de microorganismos que viven en este ambiente que es la rizosfera. Ahora, no solo hay bacterias en la rizosfera, es un ambiente complejo, ¿sí? Alrededor de las raíces vamos a encontrar hongos, algunos particulares como los oomicetes, arqueobacterias, por supuesto protozoarios, que son muy importantes en la cadena trófica porque se alimentan de bacterias, por ejemplo, microalgas, las bacterias a las cuales voy a seguir haciéndome referencia, artrópodos, es decir, micro y mesofauna que estuvo Camilo presentando previamente, y nemátodos, que también son predadores de bacterias. Es decir que hay una importante diversidad biológica alrededor de las raíces, en esa ventana de unos pocos milímetros alrededor de las raíces. ¿Y por qué? Porque se establecen cadenas tróficas. Como les dije, las raíces exudan una enorme cantidad de carbono y esa cantidad de carbono es ciclada bajo forma de energía y alimenta las otras cadenas tróficas. Ahora, todos estos grupos biológicos no están ahí aislados unos de los otros, sino que están estableciendo interacciones naturalmente entre sí y con la planta. Y por supuesto que en ese zoológico de organismos que viven en la rizosfera, vamos a tener organismos que son beneficiosos para las plantas. Esos son los organismos que las plantas buscan atraer. Vamos a tener organismos que son más bien neutros, ¿sí? Y otros que son los que nadie quiere que estén presentes ahí, o que si están presentes no causen efecto, son los organismos patógenos. Y entonces de las interacciones resultantes entre cada uno de estos grupos y la planta, se va a determinar, cuando una semilla es sembrada, germina, se desarrolla y el cultivo crece, se va a determinar el futuro de esa planta. Por eso es tan importante cuál es la composición biológica en la rizosfera y cuáles son los organismos que más aportan y cuáles no. Ahora, si los analizamos no ahora en términos de cuáles son los microorganismos, sino de su material genético, es decir, cuánto material genético hay de cada uno de ellos, y tenemos en consideración la abundancia que hay de cada uno de estos grupos principales, estos números que yo puse aquí, resaltados como números exponenciales de base 10, representan la cantidad de información genética que hay
en proximidad en el nicho rizoférico. Hay aproximadamente 10 a la 10 genes de bacterias, y entonces van a ver numéricamente que el grupo de las bacterias son las que más información genética aportan al nicho de la rizosfera. Y esto quiere decir, ni más ni menos, que cuando uno habla de una planta, y en particular está mirando lo que ocurre por debajo de la superficie del suelo, las raíces de la planta no son el único organismo, sino que están rodeadas por un segundo cúmulo de información genética muy importante, que es principalmente el que aportan las bacterias. Es el segundo genoma de las plantas, es el microbioma rizoférico, para utilizar el término que presentó anteriormente Leonardo. Entonces, hasta ahora lo que estuve haciendo es un poco presentándoles cuáles son los participantes, cuáles son los organismos, y hice foco en bacterias, que están colonizando, habitando preferencialmente en la rizosfera. Pero como les decía, esos organismos, y ahora voy a hacer foco otra vez en las bacterias, están ahí por la primera parte de la sigla. Porque la planta evolutivamente ha encontrado la forma de atraer preferencialmente a microorganismos que le resultan beneficiosos para su desarrollo. Y entonces lo que las plantas evolutivamente han aprendido es a reclutar a partir del suelo a aquellos microorganismos que le van a aportar funciones. Vuelvo a reiterar, y es interesante, y gracias por los conceptos previos, porque hay muchos puntos en común, naturalmente. A distintas escalas los estudiamos, pero hay conceptos comunes. Las plantas lo que atraen son funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? Es decir, microorganismos que sean capaces de mejorar de alguna forma, con algún proceso bioquímico, el acceso a nutrientes. El caso más conocido por ustedes es el del nitrógeno, por ejemplo, a través de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero también los microorganismos les facilitan el acceso a otros macronutrientes como el fósforo, como el hierro, e incluso a micronutrientes. Esa es una función muy importante que las plantas tratan de encontrar en las bacterias que reclutan. Otro grupo de microorganismos, de bacterias, son capaces de sintetizar y de proveer a la planta con hormonas o sustancias muy parecidas a las hormonas vegetales, o interactuar con las vías de señalización hormonales de las plantas, y de esa forma contribuir al desarrollo del sistema radicular, o algo también que es muy importante, que es a sostener la actividad metabólica y continuar con el crecimiento ante situaciones de estrés, como puede ser estrés hídrico o estrés salino. Hay conjuntos de microorganismos que son capaces de ayudar a los sistemas radiculares a tolerar estreses bióticos y abióticos. Y otro conjunto de microorganismos que son reclutados por su función vinculada a la salud del sistema radicular y entonces de la planta. Esos microorganismos son los microorganismos que son capaces de ejercer el fenómeno de control biológico o biocontrol. Es decir, la de mantener a raya mediante distintos mecanismos a microorganismos otros microorganismos u organismos como hongos, capaces de generar enfermedades y entonces pérdida o reducción del crecimiento. Entonces, el mensaje es que las plantas y los cultivos han desarrollado evolutivamente la capacidad de reclutar a partir del suelo conjuntos de bacterias que van a colonizar preferencialmente la rizosfera, y que principalmente lo hacen porque aportan una serie de beneficios para estas plantas. Por eso, a los microorganismos conocidos como PGPR, actualmente también se los refiere como probióticos vegetales, simplemente por analogía al concepto que se desarrolló para humanos de microorganismos probióticos, que son los que tenemos en el intestino, que son los que nos ayudan a nutrirnos, a aprovechar mejor vitaminas, a proveernos de vitaminas y de factores de crecimiento, y también a
ayudarnos a mantener a raya a microorganismos patógenos. Hay esencialmente una similitud muy grande en las funciones entre los microorganismos probióticos humanos y vegetales. Ahora, en esta parte del simposio un poco el foco estaba en cómo podemos hacer, o sea, ¿son accesibles estos microorganismos y podemos hacer uso en el contexto de una agricultura que todos sabemos y que estamos con el objetivo de hacerla sustentable, es decir, que por mucho más tiempo tengamos buena productividad, buena producción de alimento y que progresivamente podamos ir reduciendo, probablemente no eliminando, pero sí reduciendo el volcado o digamos, la carga de químicos a los suelos. Entonces, con ese horizonte hay un foco muy importante puesto en estos microorganismos porque si podemos acceder a ellos, entonces es una posibilidad para poder manejarlos y para poder impactar en los cultivos. Y sí, de hecho, nos va a presentar Gustavo una charla específicamente sobre el uso industrial de estos microorganismos, y eso ocurre gracias a que una fracción de esos microorganismos que se alojan en la rizosfera se los puede aislar en el laboratorio por métodos microbiológicos, ¿sí? Que no voy a entrar en detalles, y a su vez eso se pueden purificar, se pueden estudiar, se puede caracterizarlos genéticamente, se los puede identificar, se los puede analizar bioquímicamente, ver qué funciones tienen, se los puede estudiar en su relación con las plantas de interés y ver si impactan positiva o negativamente en el crecimiento de las plantas. Y así, mediante un proceso de screening, selección, testeo en el laboratorio, prueba en condiciones controladas, entonces se habilita a pasar a una etapa ya más de ensayo a campo, donde se puede producir a escalas mayores, se puede formular y se puede entonces utilizar como herramienta, como insumo, específicamente como bioinsumo. Entonces, en esta etapa no voy a hacer, obviamente, entrar en detalles, porque Gustavo lo va a poder ilustrar con mucho más información. Yo les voy a comentar que, les decía, ¿cuáles son esas funciones que se pueden acceder? Bueno, están ilustrados por grupos bacterianos que ustedes van a reconocer, que un poco tienen también una línea histórica, porque los rizobios son los microorganismos, las bacterias que más tiempo se llevan utilizando con éxito en Argentina y en diferentes lugares del mundo para distintos cultivos de leguminosas. Y son obviamente el foco, digamos, de este grupo es facilitar el acceso a una fuente nitrogenada renovable, como es el aire. Pero más recientemente se han incorporado otros grupos bacterianos, como por ejemplo Azospirillum y Pseudomonas, también Bacillus, es decir, otros grupos taxonómicos que aportan otras funciones y características para el desarrollo de los sistemas radiculares, como ser precisamente la promoción de la formación de raíces, la tolerancia a estreses bióticos, el acceso a otras fuentes de nutrientes como el fósforo. Y bueno, este signo de pregunta aquí precisamente está puesto a propósito porque la diversidad que existe de microorganismos, de bacterias en la rizosfera es impactante. No es tan grande como en el suelo, alejado de las raíces, porque recordemos que es un conjunto de bacterias que ha sido seleccionada, pero sí es todavía desconocida, y existe un enorme grupo de bacterias que se pueden cultivar cuya potencialidad de estudio como agrobinsumos falta explotar, ¿sí? Y como las bacterias como parte de las bacterias se pueden cultivar, eso da pie entonces a que se puedan desarrollar estrategias, por ejemplo, de generación de inoculantes o agrobiensumos que incorporan más de un microorganismo, con la idea de aportar más de una función en un único producto.
También el hecho de poder cultivarlos y poder estudiarlos en el laboratorio genera la posibilidad de poder hacer uso no de los microorganismos en sí, sino de sus productos metabólicos. Por ejemplo, como les decía hoy, hormonas. Y hay otra gran avenida para explotar todavía y que seguramente va a tener un desarrollo importante en nuestro país y en el mundo, que es la de ahora modificar genéticamente bacterias para poder reunir funciones de interés en microorganismos que sean fácilmente manipulables y que tengan una buena sobrevida en semilla y una buena estabilidad en el suelo y demás. Es decir, esa es otra avenida que está abierta para el desarrollo a partir de microorganismos que se pueden cultivar. Yo les voy a contar rápidamente en nuestro laboratorio lo que hemos estado haciendo últimamente. Y precisamente a raíz de nuestra participación en el proyecto de biología de suelos que APRESID cofinanció, como parte de nuestro objetivo, que era evaluar cuál era el impacto de las buenas prácticas o malas prácticas bajo siembra directa en distintas regiones de la zona pampeana, nuestro objetivo era evaluar cuál era el impacto sobre un grupo en particular de bacterias con propiedades probióticas, que es el del género Pseudomonas. Entonces, naturalmente teníamos que hacer recuento, es decir, contar cuántas bacterias había en las distintas muestras de suelo o de raíces. Y eso nos fue generando la posibilidad de poder aislarlas y disponer de ellas en el laboratorio. Y entonces lo que hicimos, en colaboración con otro de los grupos que estaba estudiando a los patógenos que tenían incidencia, los hongos patógenos que tenían incidencia en los mismos lotes, lo que decidimos hacer es enfrentar un conjunto de patógenos fúngicos con la colección creciente que íbamos teniendo de bacterias del género Pseudomonas. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin que están viendo acá simbolizado en esta placa de Petri. Lo que hacíamos era distribuir el hongo por toda la placa y sobre esa placa hacer repiques, es decir, iniciar pequeños cultivos de cada una de las bacterias que habíamos aislado en forma independiente. Y luego de permitir que se desarrollen ambos organismos en el mismo nicho, en el laboratorio, lo que podíamos identificar entonces son aquellas bacterias que inhibían, es decir, que producían mediante algún mecanismo una zona de inhibición al hongo patógeno. ¿Sí? Entonces, eso nos permitió identificar un gran número de bacterias con esta capacidad para pasar luego a enfrentar ahora en forma individual cada uno de estas bacterias con cada uno de los hongos y cuantificar esa inhibición. Y así obtuvimos un panel de aproximadamente 20 aislamientos, todos del género Pseudomonas, que los pudimos caracterizar taxonómicamente, muy diversos entre sí, es decir, no emparentados, pero todos del género. Pueden ver una forma de ver la diversidad, es ver, digamos, la pigmentación que producen en el mismo medio de cultivo. Y entonces lo que hicimos luego es, digamos, estos microorganismos fueron aislados y buscados con el objetivo de tener bacterias que son capaces de inhibir de alguna forma a hongos patógenos del suelo, patógenos para plantas. Pero no nos quedamos ahí, porque es conocido que una bacteria que vive en la rizosfera y que es probiótica para la planta, no necesariamente tiene una sola característica o un mecanismo beneficioso para las plantas. Puede tener más de uno. Entonces lo que hicimos fue precisamente en el laboratorio hacer un análisis de cada uno de estos aislamientos, a ver qué poder, potencia o cuantificación mostraba de cada uno de estos rasgos vinculados a el desarrollo del sistema radicular, es decir, su potencia como promotor del crecimiento, su potencia como antagonista de hongos, medido directamente como inhibición o por los metabolitos que produce. Y después analizamos también una serie de factores que tienen que ver con la capacidad de colonizar las raíces. Con todo eso, pudimos compararlos a los 20 aislamientos entre sí y llegamos a este diagrama que resume cada uno de estos índices para cada una de estas bacterias, y esencialmente lo que encontramos es que estos 20 aislamientos a grosso modo se distribuyen en dos grupos. Estos que están simbolizados en este sector
que tienen preferentemente mayor capacidad de biocontrol, y estos que están representados en esta zona del diagrama, que tienen más bien un potencial para el desarrollo del sistema radicular. Aunque todos, en mayor o menor medida, fueron originalmente identificados como potenciales biocontroladores de patógenos. Hasta ahí llegó nuestro estudio en el laboratorio, pero obviamente a nosotros nos interesa ver cómo se comportan estos microorganismos a campo, porque, bueno, no queremos quedarnos con el estudio en el laboratorio, nos interesa ver si alguno de estos microorganismos tiene interés para utilización como agroinsumo. Bueno, y tuvimos que filtrar para llevar esto a un ensayo a campo, y en ese ensayo a campo, seleccionamos 10 microorganismos de la colección, algunos más bien de potencial biocontrolador, otros más bien de promoción directa del crecimiento, y lo que se hizo es un ensayo de inoculación en semilla en trigo, en colaboración con la empresa Rizobacter, en 3 ambientes diferentes, que lo pueden ver de acuerdo al rendimiento que se obtuvo de trigo en cada una de estos ambientes. Claramente el sitio de Pergamino es aquel que muestra las mejores condiciones fisicoquímicas y de nutrientes, y el sitio de Junín es el que presenta los menores parámetros de calidad. Pero lo que vimos, que es muy interesante, es que a pesar de estas diferencias en el rendimiento que se obtuvo en cada uno de los sitios, que está determinado por cada sitio, hubo un conjunto de bacterias que están resaltadas aquí en color, que sistemáticamente, cuando fueron inoculadas sobre las semillas de trigo, promovieron el rendimiento sobre el testigo en forma sistemática en los 3 ambientes. Son estas 4 cepas o estos 4 aislamientos. 3 de ellos son de las que les nombraba hoy, más bien con rasgo biocontrolador, y una de ellas que es más bien promotora de crecimiento. Y otra cosa interesante es que si ustedes ven el panel de abajo de resultados, es notable observar que los aumentos relativos en el rendimiento de este trigo fue más importante cuantitativamente en el sitio que presentaba las menores potencialidades en cuanto a rinde, ¿sí?, por sus propiedades fisicoquímicas. Para más detalles, si les interesa la cuestión estadística, la parte metodológica y demás, mañana jueves, durante la sesión de pósters, va a estar Bettina, que fue la encargada de la generación de esta colección de bacterias durante su tesis de doctorado, y van a poder charlar con ella con más detalles si les interesa. Por último, para terminar, porque creo que estoy un poco pasado, solamente es un comentario, porque está el resto de los microorganismos que están en la rizosfera, que son los que todavía no se pueden cultivar en el laboratorio, es decir, todavía no se encontró la forma sencilla de hacerlos multiplicar y poder estudiar. Entonces esos microorganismos no crecen todavía en el laboratorio, y son unas cuantas cientos y miles de especies. Pero hay una buena noticia, y de eso también estuvo hablando antes Luis y los colegas anteriores, que es que esos microorganismos, si bien no se los puede acceder, se los puede manipular en forma directa. Y esta es la buena noticia, que es que está demostrado, hay una serie de estudios muy sólidos y contundentes que muestran que las prácticas agrícolas, es decir, lo que los agricultores hacen sobre los suelos, es fundamental para determinar cuáles son las poblaciones que van a colonizar la rizosfera de plantas. Y eso entonces naturalmente va a tener un impacto en el crecimiento y en la salud. Para concluir, el mensaje es: las plantas, sobre todo las raíces, no son solo plantas, sino que son plantas más los microorganismos que están íntimamente asociados, que esos microorganismos están ahí porque contribuyen naturalmente al crecimiento y a la salud. Y lo que es más interesante creo para todos nosotros y para el desarrollo de la agricultura sustentable, es que son accesibles, y que esas funciones son accesibles y se pueden explotar
para una ventana en particular, que es por ejemplo el de la siembra, y después son accesibles también a través de las prácticas, y esto es lo que necesita más estudio. Todos los microorganismos que no son cultivables, que están en la resolfera, también se puede influenciar sobre ellos a través de las prácticas agrícolas, y es ahí donde ustedes tienen un rol muy importante. Bien, les agradezco por la atención, les pido disculpas por el exceso en el tiempo. Le agradecemos a Claudio Valverde por esta presentación e invitamos ahora a Gustavo González Anta. Antes de presentarlo, quiero decirles que las preguntas que están formulándose al teléfono que está apareciendo en pantalla por mensaje de texto, tengan a bien identificar a quién va dirigido, a qué disertante va dirigido para poder ordenarlas y poder responderlas convenientemente luego de la presentación de Gustavo González Anta, que ahora sí presentamos. Es ingeniero agrónomo graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, posee un posgrado en microbiología agrícola, es director de investigación y desarrollo de Rizobacter Argentina, es profesor adjunto de microbiología agrícola en la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA. Queda con ustedes entonces Gustavo González Anta y su presentación. Adelante, por favor. Buen día, muchísimas gracias por la invitación, Luis y la gente de APRESID. Y a mí me toca tratar de transmitir cómo podemos transformar la buena ciencia en la que hablaron los muchachos en tecnología aplicable a nivel de lote de producción. Es por eso que un poco el título de mi presentación va a estar orientado a ver cuál es el impacto y la evolución de las tecnologías microbiológicas sobre la productividad y la sanidad de los cultivos, ya no desde una visión desde la empresa o desde la industria o una visión exclusivamente desde la academia, sino una visión compartida entre academia e industria como para poder lograr a partir de la ciencia básica los mejores resultados a nivel de lote de producción y a nivel de aplicabilidad. Es por eso que cuando empecé a preparar esto me preguntaba a ver cuáles serían las cuestiones más importantes a transmitir, y me parece que tal vez si yo pudiese ser capaz de resumir o de transmitir las respuestas a estas tres preguntas, creo que me daría por satisfecho. La primera de ellas es, bueno, ¿qué transformaciones microbiotecnológicas han ocurrido en el siglo XXI? Parece mentira a los que que no nacimos en este siglo, ya han pasado 16 años del siglo, y realmente la evolución que ha habido en cuanto al conocimiento generado por la parte de la industria, como así también por la parte de la academia, ha sido realmente fenomenal y se ha acelerado muchísimo en los últimos 5 años. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco, cuáles son esas transformaciones que hemos tenido a lo largo de este siglo XXI. En segundo lugar bueno, muy bien, hemos tenido transformaciones, pero ¿cuáles son los impactos productivos concretos que tenemos a nivel de lote de producción como para impactar favorablemente en la productividad de los cultivos, para de esta manera poder ser más eficientes en nuestra ecuación económica del día a día? Y finalmente tratar de compartirles algunas ideas sobre los desafíos que creemos tenemos para adelante y sobre los que estamos trabajando muy mancomunadamente la academia y la industria. Yendo por la primera, una cosa que realmente me parece importantísima de destacar, y este panel es prueba de ello, es que en el siglo pasado, y digo 1990, 1995, no era tan fácil unir los intereses de la industria con los intereses de la academia. Por lo tanto, a mí me parece que la interacción entre esta asociación estratégica academia-industria ha progresado muchísimo a lo largo de este siglo, y realmente nos hemos puesto de acuerdo en la elaboración de protocolos de trabajo, porque esto es clave como para poder abordar las problemáticas desde un punto de vista de la realidad agronómica, para poder llevar al laboratorio las inquietudes para que después vuelvan las respuestas en el sentido que las que necesitamos a nivel de lote de producción. La segunda cosa fue definir cuáles son las funciones de esta interacción microorganismo-planta que más nos interesan. Y ya no eran cuestiones puntuales, sino cuestiones bien concretas de cómo podíamos incrementar o la nutrición del cultivo con nitrógeno, con fósforo, con azufre, o cómo podíamos controlar diferentes problemáticas de plagas y
de plagas, malezas o patógenos con la utilización de herramientas microbiológicas. Y la tercera cosa, no poco importante y realmente no menor, es el tema de la sinergización entre la conceptualización básica de la ciencia y la ciencia aplicada como para obtener lo mejor de cada una y fundamentalmente poder averiguar cuáles son los porqué y cuál es la razón fundamental o las razones fundamentales de por qué pasan determinadas cosas a nivel de lote de producción. Entonces, esto de la asociación y de la interacción estrategia academia-industria para nosotros es realmente importante y creo que se ha avanzado muchísimo en esa dirección. Pero la segunda cosa que nosotros podemos aportar desde la industria me parece que tiene que ver con cómo mejorar en definitiva estas tecnologías para hacer más fácil a nivel de manejo de campo. Y esto nos ha ayudado mucho la interacción con la universidad y los centros de investigación como para poder trabajar y mucho en la supervivencia de los microorganismos. Les puedo asegurar que hacia fines del siglo pasado no era tan fácil observar publicaciones o trabajos que nos permitieran mantener microorganismos vivos en un contenedor, en una vejiga, en un sachet. Hoy en día podemos mantener altísimas cantidades de microorganismos por mililitro. Lo mismo que les comentaban Luis y Claudio, de que en un gramo de suelo hay 10.000 millones de microorganismos, bueno, lo podemos tener en 1 mililitro de inoculante y hasta duplicado. O sea, son 2 por 10 a la 10, lo cual significaría 20.000 millones de microorganismos y hoy en día hay tecnologías que nos permiten asegurar hasta 3 y 4 por 10 a la 10 microorganismos por mililitro, que es el equivalente al gramo de suelo. Consecuentemente, en este mundo de la rizosfera y del suelo, donde hay una gran cantidad de biodiversidad de microorganismos, tener la capacidad de incorporar gran cantidad de los microorganismos que nos interesan para producir un efecto agronómico es clave, porque si no, no se ven los efectos que uno desea a nivel de lote de producción. Y la otra cuestión no menor es cómo podíamos asegurar que estas asociaciones realmente fuesen productivas, porque no era cuestión solamente de tener muchos microorganismos en un producto que podía ser utilizado a nivel de campo, sino cuál era el impacto desde el punto de vista de la productividad de las plantas o de la producción de biomasa, o como aquí pongo, de la cantidad de nódulos y masa seca nodular que podíamos producir para de esta manera asegurar una mayor cantidad de fijación biológica de nitrógeno y, como saben, la soja requiere de esto y mucho. Pero el segundo aspecto que tiene que ver con la practicidad que nos parecía clave rescatar, al menos en esta presentación, y que diariamente nos vemos enfrentados, esto tenía que ser hecho con la sembradora y con las máquinas de tratamiento de semillas que habitualmente utilizamos en el campo, porque de otra manera la adopción de la tecnología no iba a ser ni en la medida ni de la forma en que nosotros los deseábamos. Por lo tanto, hemos hecho una gran cantidad de trabajos y seguimos realizando un montón de trabajos porque ya terminamos con el paradigma de echar volúmenes de un producto sobre kilos de un cultivo o kilos de semilla, sino la conceptualización actual es vehiculizar determinada cantidad de microorganismos por la unidad de siembra que es la semilla para potenciar cada una de esas semillas que colocamos en el lote de producción para que nos dé la máxima productividad posible. Y también esto lo tenemos que hacer en una condición de manejo en donde tenemos temperaturas cambiantes, humedades cambiantes, tipos de suelos cambiantes, equipos de siembra diferentes. Por lo tanto, todo nuestro aporte desde el punto de vista práctico y de ver cómo esos productos se comportaban sobre la semilla, en interacción con ella y en interacción con los equipos de siembra y los equipos de tratamiento, también fue fundamental y hoy no sale un producto al mercado sin que se hayan cubierto todos estos requerimientos. Pero, ¿en dónde concretamente avanzamos y cuáles fueron los saltos tecnológicos que se produjeron en este siglo? Miren, yo estuve viendo algunos datos nuestros de producciones de inoculante turba, algunos de los que están en la sala se deben acordar, que hacia fines del siglo pasado, la década del 80, del 90, e incluso había compañías que
directamente usaban un solo tipo de inoculante y era en base turba, con la complejidad práctica que esto tenía y con la dificultad para mantener las condiciones de esterilidad. Y fíjense el salto que hemos dado hoy, no solamente al soporte líquido, sino todo lo que conocemos gracias a la interacción entre la industria y la academia respecto de las señales bioquímico-moleculares que produce la planta y que producen las bacterias y cómo se reconocen unas a otras, y hemos sido capaces desde la industria en poder reproducir esas condiciones de estrés a nivel de reactor para poder estresar a las bacterias para que nos generen las señales que después van a necesitar para ingresar en la planta o instalarse en la zona rizosférica para producir más y mejores cultivos. En esto se han producido un salto fenomenal. Hoy conocemos que la planta produce diferentes cosas, desde sustancias a base de flavonoides, isoflavonoides, ácidos grasos, exopolisacáridos, y las bacterias producen lipopolisacáridos, licoquitolisacáridos, diferentes moléculas, y además esas estructuras moleculares no son iguales según sea la condición de estreses abióticos a las que se vayan a someter. Entonces, hoy somos capaces desde el punto de vista industrial de vehiculizar diferentes elementos en las formulaciones y en el proceso de fabricación para estresar bacterias y prepararlas a la condición real de campo, donde muchas veces no tenemos la condición ideal de temperatura y humedad como para poder sembrar, y tenemos que acostumbrar a esos microorganismos a lidiar con una situación que es bastante complicada para su supervivencia. Pero esto que pasó con leguminosas también pasó, y Claudia hacía referencia a esto, con las famosas y nuevas PGPR, que son relativamente recientes comparadas con Rhizobium. La verdad que hay muchas especies diferentes, hemos visto diferentes funciones, nos hemos focalizado en algunas como los estreses abióticos o la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, que son claves como para provocar un desarrollo productivo de los cultivos significativo y relevante. Y también hemos visto que esto se traduce en biomasa, en alimento para los diferentes eslabones de la cadena trófica, pero también para el cultivo, y de esta manera hacemos más sustentable todo el sistema, y tenemos desarrollos radiculares impresionantes a la hora de observarlos a nivel de lote de productor, tanto en maíz como en trigo, y producciones de biomasa relevantes que hacen que el sistema funcione mucho mejor, que sea sostenible mucho más en el tiempo, y que esas variaciones interanuales a las que estamos acostumbrados no es que dejen de existir, pero que las podamos atemperar gracias a todos estos desarrollos e interacciones entre microorganismos y plantas. Pero también no me quiero olvidar que además, como se ha avanzado mucho en el tema del biocontrol, se ha avanzado también y bastante en el tema, como se ha avanzado en el tema de la biofertilización, se ha avanzado mucho también en el tema del biocontrol, y particularmente en el caso de biofungicidas. Teníamos un problema desde el punto de vista tecnológico, que era vehiculizar estos microorganismos sobre semillas y hacerlos eficientes en el control de diferentes patógenos. Si bien había muchas publicaciones académicas y muchos papers publicados que nos decían de la eficiencia de microorganismos como Trichoderma, como Bacillus y otros, era muy difícil vehiculizarlo en una formulación para que pudiese ser aplicado a nivel de lote de producción o de lote de semilla. Afortunadamente, después de 7 años de trabajo, pudimos dar con una formulación adecuada, con una cepa adecuada. Trabajamos con Trichoderma harzianus, estamos trabajando con otros microorganismos, y esto se ve a nivel de lote cuando uno observa que el impacto productivo y de control de los patógenos es sustantivo. Esto también es otro avance en donde academia y industria, en donde ciencia básica y ciencia aplicada se complementan y generan un progreso en el sentido positivo. Y esto no se reduce solamente a la temática de patógenos, sino que también se extiende a la temática de control de plagas,
en esto también se ha aumentado el conocimiento muchísimo. Está en un escalón anterior a los otros tipos de productos por una razón muy simple. Hay una temática a descubrir y a profundizar que tiene que ver con el comportamiento de los microorganismos a la radiación ultravioleta y a su supervivencia. Necesitamos trabajar mucho más intensamente en ese aspecto y en esa dirección estamos. Pero le dije que trataríamos hoy de responder 3 preguntas. Esta fue la primera, ¿no? ¿Qué innovaciones hemos introducido en el siglo XXI? Pero ¿cuál ha sido el impacto real o, como dice la pregunta, qué impactos productivos han producido las nuevas microbiotecnologías? Y fíjense, yo les traje algunos pocos ejemplos. Aquí en este caso, una tecnología de bioinducción, el testigo es un inoculante convencional, estos son, es un N grande, 39, en diferentes regiones del país, diferentes manejos, diferentes semillas, diferentes sembradoras, diferentes situaciones agroclimáticas, y fíjense cómo el conocimiento, la asociación academia-industria ha permitido obtener productos de calidad y con un impacto productivo considerable para mejorar lo que ya preexistía, porque como les dije hace un rato, no estábamos acá probando con un testigo absoluto, sino con un testigo inoculante convencional. O sea, esta interacción funciona, se la ve a nivel de lote de producción, porque muchas veces los resultados que obtenemos en el laboratorio o en la cámara de crecimiento son fantásticos, pero cuando lo llevamos a la prueba ácida, que es el campo, los resultados no se ven tanto, pero con algunas de estas tecnologías hemos sido exitosos y hoy podemos decir que las tecnologías en general de bioinducción, de trabajar sobre el reconocimiento bioquímico molecular de plantas y de bacterias y de la interacción entre las plantas y las bacterias ha dado resultado a nivel de lote. Lo mismo ha ocurrido con las PGPR, en este caso son Pseudomonas fluorescens, y vemos claramente también que los impactos productivos y sobre todo en ambientes más deficitarios, más esquemáticos, más pobres, en donde la disponibilidad es de fósforo por ausencia directamente del nutriente o por bloqueo producido por diferentes tipos de suelo, realmente el impacto sobre el rendimiento es más que interesante y vuelvo a reiterar, en ambientes donde tenemos limitaciones de disponibilidad de nutriente como pueden ser el norte del país, Bolivia, Paraguay o incluso otros países como Sudáfrica, donde los ambientes, como mencionábamos, son restrictivos, este tipo de tecnología ayudan y mucho, no solamente a aumentar la disponibilidad de nutrientes, sino también a mejorar el desarrollo radicular versus la producción de fitohormonas. Y cuando vemos también la prueba ácida de campo, estos son lotes de productor, y vuelvo a insistir, con tecnología propia de los productores, ya no es ni siquiera una parcelita experimental, es un lote de por lo menos 1/4 de hectárea cada uno de los tratamientos. Vemos también que cuando utilizamos una herramienta biológica que ha sido seleccionada, identificada y caracterizada en el laboratorio, pero que al mismo tiempo incluye una gran cantidad de tecnología para poder ser posible su vehiculización a partir de los tratamientos de semillas convencionales, también en esto hemos sido exitosos y hoy tenemos disponibilidad de este tipo de productos que además está decir cualquiera de estos 3, tanto las tecnologías de bioinducción como las tecnologías de promoción de crecimiento como estas de biocontrol, tienen un impacto ambiental muchísimo menor del que podría tener la utilización de químicos convencionales. Finalmente, también, aunque todavía tenemos algunas problemáticas desde el punto de vista de la tecnología a utilizar para la fabricación de un producto final, en el caso de los bioinsecticidas hemos avanzado con muchos aislamientos de muchos microorganismos, en este caso son del grupo de algunos bacilos, algunos de ellos son turigienses, otros no, en donde vemos con 2 plagas que realmente son un dolor de cabeza seguramente para muchos de ustedes, como Spodoptera y Rachiplusia, y donde vemos
en el caso de Spodoptera, por ejemplo, niveles cercanos al 100% de control, y donde vemos en el caso de Rachiplusia también algunos de los microorganismos que llegan a obtener un control del 90%. Por lo tanto, si bien tenemos algunas dificultades tecnológicas, este es un camino también que la industria está explotando en cuanto a poder proveer al mercado con alternativas biológicas para el control de plagas. Pero les dije que eran 3 las preguntas, y esta es la última y tal vez la más importante, ¿no? ¿Qué desafíos y propuestas microbiotecnológicas nos depara el futuro? Y como en otros congresos, en este congreso se va a abordar la temática del cambio climático, y realmente eso es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Realmente las variaciones en temperaturas, humedades, inviernos cada vez más extraños, o por lo cruento o por lo suave que son, veranos también mucho más complejos. Esto hace que, así como las plantas tienen que adaptarse a estas nuevas situaciones, sea muy importante que los microorganismos que utilizamos con esas plantas sean adaptados también, y por lo tanto estamos explorando, en este caso en colaboración dentro del Biospaz y con el Instituto Leluar, una serie de nuevos microorganismos emparentados en este caso con pseudomonas, que son unas burkordelias, que tienen un comportamiento interesante frente a condiciones de estrés más marcados. Por lo tanto, en el futuro va a ser necesario, y cuando hablo de futuro estoy hablando de los próximos 3 años, no estoy hablando de 10 o 20 años adelante. Estamos entonces explorando y trabajando con múltiples centros de investigación en la localización y en el testeo a nivel de lote de producción de diferentes grupos microbianos que nos puedan aportar diferentes soluciones a diferentes problemáticas. Este es uno de los casos. La segunda historia es los microorganismos trabajan en forma cooperativa. No produce una enfermedad o un efecto benéfico una célula, sino un conjunto de células. Consecuentemente, el tema del trabajo en consorcios microbianos es clave para poder aportar diferentes funciones al mismo tiempo a esa situación de esa realidad que le toca vivir a la semilla que inoculamos con diferentes microorganismos, y que van a estar en un suelo donde va a haber una altísima competencia por espacio, por agua, por nutrientes. Consecuentemente, el tema del uso de consorcios y el impacto que esto produce en los niveles de producción, este es un trabajito realizado en soja con multiplicidad de cepas de varias especies, en donde vemos que algunas de las combinaciones logran performances muy superiores a la de otras. Esto entraña una complejidad a nivel industrial muy grande, pero sin embargo estamos viendo resultados muy interesantes en esta dirección que nos alientan a trabajar en ella para poder obtener grupos de inoculantes que contemplen o que contengan una gran cantidad de cepas y de diferentes especies, porque vemos que esto resulta, y también este es parte del desafío que tenemos para adelante. La otra cuestión es, a través de Biospaz y a través de las asociaciones con otros grupos de investigación como COSNICET, INDEAR, Unnova, empresas como Rizobacter y Bioceres. La verdad que tenemos el orgullo de haber podido generar un paper en conjunto en una revista de referato importante, como es Nature, en donde básicamente, porque estamos convencidos de que el conocimiento del porqué del funcionamiento y de la interacción entre plantas y microorganismos, este trabajo fue hecho en 11 localidades diferentes y para cultivo de soja y de trigo, y estudiamos cuáles eran las composiciones microbianas de cada una de esas plantas, y empezamos, que esto es lo más
interesante a realizar aislamientos de esos microorganismos como para ver si podemos impactar en el sistema de producción mucho más favorablemente. Esto realmente, el trabajo, como hablaba Leonardo, de integrar la información de los microbiomas vegetales es clave y fundamental. En eso estamos trabajando, con eso estamos comprometidos y por eso nuestra interacción múltiple con diferentes grupos de investigación para avanzar en esta dirección. Y me encantó que Claudio hiciera referencia a la utilización de microorganismos genéticamente modificados, porque esto ya me queda poco, ¿no? Esto significa poco. Digo esto y ya corto. Lo que hace 12 días se ha producido en el país, y esto tiene que ser, me parece, orgullo para todos, y cuando digo todos, estamos acostumbrados, y en esta sala hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar con plantas transgénicas, con animales transgénicos. Bueno, hemos obtenido la aprobación de Conavia después de un largo trabajo de soporte de información a nivel experimental para poder hacer un ensayo controlado con un microorganismo que naturalmente no fija nitrógeno, pero que tiene una serie de funciones agronómicas muy interesantes, es concretamente una pseudomona, que ha sido modificada genéticamente para incorporarle la función de fijar nitrógeno, y esto abre un panorama hacia adelante, particularmente en el caso de las gramíneas. Imagínense, vamos a ver lo que dan los ensayos, pero imagínense por un momento si nosotros fuésemos capaces, no digo de sustituir, pero de reducir la cantidad de nitrógeno que utilizamos en los cultivos de gramíneas para maximizar los rendimientos, o si podemos eficientizar la utilización de ese nitrógeno. Bueno, sembramos ese ensayo de trigo en INTA Castelar, estamos en pleno inicio de la implantación del cultivo, lo vamos a seguir con detalle, y esto significa un gran trabajo en cuanto al seguimiento y el estudio de la movilización del microorganismo en el suelo y su persistencia en el suelo. Esto forma parte de los desafíos del futuro. Pero me gustaría, sí, ahora sí, ya se acabó, dejarles este mensaje, ¿no? En un mundo tan convulsionado, me parece que esta asociación entre la industria y la academia es más que productiva. Y como les decía, dejarles el mensaje, como decía la Madre Teresa, ¿no? Yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Le agradecemos a Gustavo González Santa por su presentación. Estamos ya sin tiempo, estamos al límite. Le pedimos a Luis si puede hacer un cierre, por favor. A ver si podemos darle sonido. Lo que quería para el cierre es primero agradecerle a los 4 oradores y pedirles que después de toda esta información incorporen la biología del suelo en sus cabezas de productores agrícolas, de asesores agrícolas, de industriales de la agroindustria, porque venimos de un paradigma de pensamiento, de un manejo de la agricultura muy físico-químico, y recién veía lo paradójico en esta sala de una empresa de agroquímicos. Nosotros hablábamos de los microorganismos, de los bichos, y ahí aparecían plaguicidas, insecticidas, fungicidas, incluso hasta recuerdo, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero recuerdo hace poco estábamos trabajando en el campo y una propaganda de un plaguicida decía: no deja nada en el suelo. Nosotros dijimos, ¿para qué estamos trabajando? Si es justamente al revés. Yo lo que pido es que hagamos una integración entre los manejos físicos, químicos y biológicos de los suelos. Y es cierto que falta desarrollar conocimientos para manejar la biología del suelo en una forma más rápida, como funciona con los fertilizantes y las sustancias químicas. Pero no nos olvidemos que el suelo funciona por su biología. Es así. El suelo, vuelvo y con esto cierro, no es un florero, es la biología del suelo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos en el Congreso, así que las preguntas que tenían nos van a ver dando vuelta, las podemos contestar personalmente. Muchas gracias a todos.